Consejo Nacional para Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, exhortándole siempre a consumir leche, quesos, yogur y los productos lácteos elaborados con leche de producción nacional. Mensaje de CONALECHE. Salud Siglo XXI, Centro de Atención Primaria, Especialidades y Diagnóstico, abre sus servicios en la carretera Las Palmas, casi esquina Isabel Aguiar, Santo Domingo Oeste. Aceptamos afiliados a SENASA subsidiado y contributivo, ARS Humano, Universal, PALIC y APS. Todos los servicios médicos en una sola ubicación. Salud Siglo XXI, Centro de Atención Primaria. Banco de Ahorro y Crédito Empire, unido a la familia LIR, le ofrece soluciones en negocios, financiamiento de vehículos, préstamos personales y ahorro. Avenida Bolívar 409 en Gascue y agentes autorizados en tiendas de LIR Comercial, Banco de Ahorro y Crédito Empire. Continuamos, Michelle. Bien, vamos a darle en este momento la bienvenida a nuestro amigo, el licenciado Juan Carlos Espinal, quien es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, que nos acompaña en el día de hoy. Bienvenido a la revista, Juan Carlos. Gracias, gracias. Y a Julito, muchas gracias. Me gusta mucho eso, lo que tú haces, la lectura. Muy bueno, muy bueno. Uno termina dándose a conocer por lo que menos sabe. Bellísimo tal ser, bellísimo, bellísimo. Bien. Juan Carlos, quiero decirle al Grupo Jacín que muchas gracias por permitirnos siempre estar aquí. Cada vez que nosotros solicitamos siempre venir aquí. Muy amable, muy amable. Bien. Juan Carlos, necesariamente yo creo que podemos llevar esta conversación, vamos a llamarlo así, desde el punto, vamos a comenzar con la actualidad, porque no nos podemos meter en China, que hay algunos temas que quiero desde el punto de vista internacional tratar contigo, pero vamos a comenzar con la actualidad. De acuerdo. Tú que siempre, independientemente de tu condición en el momento de miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo que maneja la parte política, eres un conocedor sobre todo de cómo anda Latinoamérica y Centroamérica con todos estos problemas económicos que vienen de la crisis sanitaria. ¿Cómo tú ves República Dominicana en este momento? Ya pasado el proceso político, tenemos 7 meses manejando dos gobiernos, una pandemia con una crisis económica. ¿Y qué tú puedes decir de lo que está ocurriendo y del panorama que se ve ya con un presupuesto, con un endeudamiento y con todo esto? Buenos días. A nosotros nos preocupa el tema alimentario, la dependencia petrolera, sobre todo el tema alimentario que dije en principio, porque cada 8 de 10 hogares está diciendo que no está comiendo las 3 calientes, de acuerdo a encuestas realizadas por Naciones Unidas. Cada 6 de 10 hogares está diciendo que se le agotaron los recursos, los ahorros, ¿no? Estamos hablando de que no hay vacuna para la cura y no podrá haber crecimiento económico sin salud, sin vacuna. Nos preocupa que el gobierno dominicano, y hacemos esta alusión tratando de alguna manera como ciudadano de manifestar una preocupación que tiene que ver con el hecho de que el presidente de la República ha anunciado que tan pronto esté la vacuna Oxford de los Estados Unidos, entonces el gobierno dominicano va a depositar las divisas para eso. Cuando en este momento hay una guerra comercial y ya Rusia, China y Cuba han planteado la Soberana y la Sputnik. Van más de 100.000 arrestos en toque de queda. 100.000 arrestos en toque de queda. Eso quiere decir que nosotros estamos entrando en una fase de crisis de derechos humanos, que ya la hay. Y tenemos el ejército en las calles en toque de queda, conculcando derechos fundamentales. Ese fenómeno está provocando hambruna y al mismo tiempo está erosionando la producción de las cosechas de los micros y medianos productores.
el 52% de las pymes está quebrada. 1.300.000 trabajadores tienen sus contratos suspendidos. Entre esas pymes tienen que pagar TCS, Infotep, DGI, cuando no pueden tributar al fisco. Ahora que se está hablando de corrupción, el 45% de las empresas dominicanas evade el 45% de ITEVIS. Perdón, las empresas dominicanas evaden el 45% del ITEVIS, pero también el 60% del impuesto sobre la renta. Y se está hablando de recortar y de cerrar instituciones públicas que han dejado utilidades, como la CDEE, por ejemplo, o como la venta de Punta Catalina. Y entonces nosotros no somos partícipes en un proceso histórico, porque esto es un proceso histórico, porque si viene un rebrote... ¿Esa es una opinión, lo que tú estás hablando, es una opinión tuya o de la fuerza del pueblo? No, eso es una opinión, no es una opinión, esos son los hechos. Bien, no, pero lo que está planteando... Es una opinión de Juan Carlos Espinal. Juan Carlos Espinal está sentado acá. Yo soy miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, pero aquí está sentado Juan Carlos Espinal. Y estoy diciendo cuestiones muy elementales. Yo no puedo hablar de lucha contra la corrupción en una República Dominicana donde el dólar está a 60, donde hay un problema ético, sanitario, donde hay un problema de derechos humanos, donde hay un problema que tiene que ver con 2 millones de dominicanos con problemas de salud mental. Ese de suicidios ha aumentado los suicidios, ha aumentado los divorcios, ha aumentado la violencia intrafamiliar. Mientras tenemos eso, estamos hablando de recortar derechos sociales y de recortar derechos políticos. Y entonces eso entra conjuntamente con el tema del COVID, del toque de queda, en un proceso de movilización social. Ya la movilidad social no se está dando a partir del proceso del salario, sino la movilidad social se está dando a partir de la protesta. Entonces, cuando tenemos esa visión, que es una visión política derivada de los intereses nacionales, estamos en un contexto internacional donde existe una movilidad política hacia la derrota de Donald Trump, hacia la victoria de Arce en Bolivia. En 15 días en Chile habrá un referéndum constitucional. En diciembre vienen las elecciones en Venezuela. Entonces, República Dominicana no nos estamos preparando para lo que pudiese ser un tercera o segunda fase de rebrote. Cuando estamos judicializando la política, estamos mediatizando los problemas estructurales y casi 8 de 10 dominicanos dice que no está comiendo las 3 calientes. El 60% de los dominicanos no tienen ahorros más para seguir en toque de queda. Entonces, esas son informaciones fundamentales más allá de la política, porque tenemos entonces que a eso, sumamos a eso, 20 de 27 partidos políticos el pasado 5 de julio no obtuvo 1% de las presidenciales de los votos. Y eso sumado a todo ese proceso, dice el Poder Ejecutivo que va a restringir el 50%, que propone restringir el 50% de los partidos políticos, del fondo que reciben los partidos políticos. Entonces estamos en una grave crisis que se puede conllevar solamente ampliada con el cerco mediático de las informaciones. Aquí no estamos discutiendo sobre pobreza, aquí no estamos discutiendo sobre la construcción de empleo, aquí no estamos hablando de bono verde para la alimentación en la montaña, aquí no estamos hablando de qué vamos a hacer con las 48, con las mujeres solteras o los hogares monoparentales. Pero tú acabas de plantear todos los problemas juntos, ahora ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que ocurre es que he venido acá a decir que independientemente de la persecución, que se lo robaron todo, me parece que es un error, es un discurso errático. Cuando la gente lo que quiere es comer, cuando la gente lo que quiere es democracia,
cuando la gente lo que quiere es que saquen la guardia de la ¿Tú calle. no estás de acuerdo con las medidas en este momento, cómo se están manejando las primeras acciones del gobierno? Es que vamos a hacer una crisis sanitaria. Es que vamos a hacer una crisis de derechos humanos. Es que vamos a hacer una crisis de derechos humanos. Es que estamos ahora mismo planteando, es que en este momento hay una dificultad para los hogares dominicanos comer en República Dominicana. Es que yo no puedo hablar de corrupción cuando estamos hablando de hambre. Aquí el presidente de la Fuerza del Pueblo habló de que no es momento de oposición, pero eso tiene que ser leído en el contexto de lo que está pasando desde el PLD, no desde la sociedad. Está bien, hay una dificultad para la producción y para la alimentación y producción de alimentos, obviamente, porque uno ve que viaja al interior y se da cuenta de que la limitación de horario es significativa en todo lo que es una actividad productiva. Pero ahí se pone también sobre la balanza. Queremos estar sanos, queremos estar bien alimentados, queremos divertirnos, todo eso. Y ¿cómo le digo? ¿No ve usted como, entonces, eso significa que tenemos que sacrificar un poco lo que es la seguridad en cuanto a salud para salir en busca de... Los bancos están abiertos, los fondos de pensiones lo manejan los bancos. Y la calle está llena de tapones también. La calle está llena de tapones. ¿Y qué implica eso? Un rebrote. España acaba de cerrar, Francia acaba de cerrar, Bélgica acaba de cerrar. Entonces, priorizar la economía cuando el 80% de los hogares dominicanos está diciendo que tiene hambre. Priorizar la economía cuando nosotros somos el epicentro del Caribe de la pandemia. Nosotros somos el epicentro. Pero Valdés Albizu dice que no, que nosotros le hemos manejado bastante bien. Ese es su punto de vista. Ese es el punto de vista de él. Cristino del Castillo tiene unas preguntas para ti. Por favor. Licenciado, ¿qué usted cree que le ha faltado al gobierno de Luis Abinader en el abordaje de la actual coyuntura que está viviendo el país? Yo pienso que ellos han heredado un gobierno frágil y una democracia tutelada, ¿no? Pienso que la Junta Central Electoral está tutelada por la OEA. Creo que la economía dominicana está tutelada por el Fondo Monetario Internacional. Y evidentemente que ellos llegaron al poder sobre la base de un voto en contra. Y su base de apoyo social es débil, porque el 79% de los dominicanos con derecho a voto en el exterior no fue a votar, apenas votó el 21% en el voto exterior. Y en República Dominicana, el 45% de la votación, de la población con derecho a voto no fue a votar. Esa es, desde las farsas trujillistas, de las elecciones trujillistas, no había sucedido algo similar. Entonces es un gobierno con una base social frágil. Acá no se votó a favor de, acá se votó en contra de. Y eso es un aspecto medular. Entonces, yendo a su pregunta, yo pienso que el tema de la salud es un problema importante, y el tema del hambre. Aquí hay un tema de hambre y hay un tema de salud. Por ejemplo, a los micro y medianos productores del campo de montaña, estamos hablando de cerca de 1 millón de campesinos, no se les está pagando el tema de la reforestación. Aquí hay atrasos en tema de pagos económicos a constructores. Y esos son aspectos que tenemos que hablar. Tenemos que hablar de ese fenómeno, los fenómenos estructurales. El tema de la corrupción es un tema del Poder Judicial, eso no tiene mucha importancia. Es un tema del Poder Judicial, no es un tema del Poder Ejecutivo. El tema del barrilito, ese tipo de cosas no son temas prioritarios, esos son temas mediáticos. Y aquí se está jugando a la judicialización de la política. Y eso, Cristino, me parece que son temas importantes que se deben abordar. ¿Es el momento actual propicio para surgimiento de liderazgo? Vemos que su partido parece estar actuando en esa dirección. Que la Fuerza del Pueblo haya decidido priorizar recursos humanos calificados es importante, pero no es suficiente. Es importante, pero no es suficiente. Porque los mismos vicios del pasado
se mantienen. Y esos vicios del pasado, al mantenerse, requieren de una autocrítica que permita avanzar más allá de lo que ocurrió en el pasado. ¿Qué tú opinas de todo esto ahora, del control del gasto, inclusive de solicitarle al Congreso la reducción del presupuesto de los partidos políticos? Un grave error político. ¿Por qué? Porque la austeridad no genera progreso, la austeridad no genera desarrollo, la austeridad no genera crecimiento, la austeridad no genera la movilidad. Y entonces, mientras hablamos de recortes, estamos hablando de recortes sociales y estamos hablando de recortes políticos, es decir, hay leyes. Y ese dinero de los partidos políticos que se le da a través de ley y de la Junta Central Electoral llega a los diferentes sectores y se puede hablar que hay una parte social en esto. Lo que pasa es que tendremos que hablar de las ONGs, tendríamos que hablar de las exenciones tributarias que reciben las industrias, tendríamos que revisar una serie de factores y no es de eso que se trata. De lo que se trata es de construir la realidad del empleo. Es decir, necesitamos que el 1.300.000 dominicanos puedan tener soluciones políticas, de políticas sociales, no de asistencialismo. Esto no es una crítica, esto es lo que está ocurriendo en República Dominicana. República Dominicana ha retrocedido 10 años respecto de lo que es el año 2020. Estamos en el 2010 en materia económica y eso afecta a todos los hogares. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Un empobrecimiento acelerado de la clase media ante la incapacidad del consumo. Y ese fenómeno no está supeditado al pasado reciente solamente, sino a las acciones políticas mediáticas inmediatas que tienen que generar el tema del empleo. Con recortar dinero, con recortar presupuesto, no va a haber crecimiento de la economía. Al contrario, va a haber una gran contracción económica, sobre todo de que ya estamos en noviembre. Y se habla de gravar el salario 13. Y eso es un error, porque eso va a crear una movilidad en los distritos municipales, en los 234 distritos municipales. Y eso va a habilitar una confrontación innecesaria, en función no de lo que digan los medios de comunicación y las portadas de los periódicos de la gran burguesía, sino de lo que está pasando en el parte atrás, de lo que está pasando en la hacienda, las haciendas de las micro y las medianas empresas, que están quebrando. Esa es la realidad. Entonces, se está priorizando el endeudamiento, 3.800 millones de dólares por un lado, 500 millones de dólares por otro, y el tema del presupuesto complementario. Entonces, eso no es correcto, recortar derechos sociales y políticos. Cristino. Doctor Leonel Fernández, licenciado, planteó No lo escucho. la concertación en la actual coyuntura. Él entiende que lo que procede ahora es una especie de acuerdo nacional para salir de la crisis. ¿Usted cómo ve el rol del Partido Fuerza del Pueblo en la actual circunstancia que estamos viviendo? La Fuerza del Pueblo no tiene otra opción que seguir creciendo. Un poco distante de ese planteamiento sobre concertación. Lo que ocurre es que la concertación tiene que ser de abajo arriba, la concertación no puede ser de arriba abajo. Y en función de lo que es el Partido de la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Fuerza del Pueblo se encuentra en una coyuntura histórica que está organizándose, planificándose en 17 mesas temáticas para ofertar el país a la sociedad, ¿no? Un nuevo partido de la sociedad. Entonces, la Fuerza del Pueblo no tiene por qué involucrarse en asuntos políticos de ninguna índole que tengan que ver con el gobierno, siempre y cuando no afecten a la sociedad, como es la venta de la Punta Catalina, como es el tema de los recortes políticos y sociales, como es el tema del abordamiento respecto de la salud. Sí, hay aspectos prioritarios porque se piensa muchas veces, Cristino, en función de que la concertación se da de arriba abajo y todo lo vamos a acatar. Como que si un planteamiento a nivel nacional tiene que ver con ir a sentarse a los campesinos de la Federación de Campesinos de Río Blanco El Progreso o con los productores de cacao. Eso no se da así de esa forma. Y creo que el gobierno dominicano tiene que ir en esa medida hacia ese ritmo. Y tú dentro de este contexto de los cambios que hay,
Ya pasamos el proceso electoral, vimos la participación de la Fuerza del Pueblo. Yo personalmente digo, yo no creo que los números que tiene la Fuerza del Pueblo en el proceso electoral necesariamente son el único desprendimiento del PLD, porque hay mucha gente que votó en el cambio porque sabía que era la forma de cambiar lo otro. Ya viendo esto, el reconocimiento que hace el PLD del proceso, ¿tú entiendes que la Fuerza del Pueblo se seguirá consolidando y creciendo, o entiendes que eventualmente podría haber una unidad del PLD y de la Fuerza del Pueblo hacia los próximos procesos? Voy a hablar como Fuerza del Pueblo. Nosotros estamos creciendo. Nosotros tenemos que mirar a la sociedad. Nosotros no tenemos que mirar al pasado. Nosotros estamos mirando al presente y al futuro. Y el futuro pasa por la construcción de un nuevo estadio de desarrollo y una nueva plataforma política y social en la República Dominicana. El PLD después del 5 de julio le va a ocurrir lo que ocurrió con el Partido Revolucionario Dominicano, con la división. Divididos, perdida la hegemonía del Partido de la Liberación Dominicana en las municipalidades, perdida la hegemonía del PLD en el Congreso y perdido el Poder Ejecutivo, ya lo dijo el líder de ese partido, que es Danilo Medina, no estamos en el mejor momento. Y eso le explica a él la renuncia. No puede parar la renuncia. Y además vienen de un proceso sacados del poder, muy tristemente sacados del poder. Pero Juan Carlos, cuando uno ve, por ejemplo, como ciudadano, el mismo PRM en el gobierno, que yo creo que no hay una discusión de que hacia el 24 el candidato natural es Luis Abinader, pero se habla de una Carolina Mejía, de David Collado, de los presidenciables dentro de ese partido. Cuando tú te vas a la Fuerza del Pueblo, tú solamente dices, ¿qué hay ahí? Solamente tenemos a un partido que crece, que se fortalece, pero solo en base a la figura de Leonel Fernández. Qué bueno que sí sea, qué bueno que sí sea. Sin embargo, la política no es estática, la política es dialéctica. Hace poco tiempo el PLD, Leonel Fernández estaba en el PLD, todos estábamos allí. Hoy no, hoy ya se replantea otra posibilidad. Por eso surge Luis Abinader. Luis Abinader no surge por la base de apoyo popular mayoritaria de la población dominicana. Surge por un fraccionamiento. Y ese voto que le da la victoria a Luis Abinader es un voto que viene dado de castigo por el hecho de tratar de conculcar los derechos fundamentales. Y en cuanto a los recursos, ¿qué opinan ustedes? Yo veo desde antes de ayer que se planteó hace unos días ya el presidente el tema de los recursos de los partidos, que para recortarlo en el año 2021 a la mitad, y veo que la Fuerza del Pueblo fijó una posición en cuanto a esto de que no está de acuerdo con que sea así. Pero cuando veo la Junta Central Electoral, sé que hay un debate ahí de si la Fuerza del Pueblo realmente va a calificar para este presupuesto o no, el presupuesto mayoritario. ¿Qué tú opinas en eso? Que esas son las opiniones de los sectores desplazados que no volverán al poder y no volverán a tener sentido del amor del pueblo. Eso es todo. Pero le toca... No voy a discutir la realidad, Michelle. No le voy a responder a una ficción. El PLD ya hoy es una ficción como lo es el PRD. El PLD hoy es una ficción como lo es el PRD. Ese partido, ya lo dijo el propio líder de ese partido, Danilo Medina, si no se movían con dinero, no se movían si no había dinero. ¿Sabe lo que estaba diciéndole a sus compañeros? Que eran unos mercenarios. Yo no puedo estar en un partido donde el líder de ese partido diga que nosotros somos unos mercenarios, y no le voy a responder a alguien que ha sido desplazado del poder, que es el autor responsable de todos los problemas básicos, elementales que está en la República Dominicana en el día de hoy. Cuando tú analizas, por ejemplo, el contexto actual, lo que es la crisis económica, la crisis sanitaria,
un nuevo gobierno, los compromisos que tiene ese nuevo gobierno, los intereses locales e internacionales, Estados Unidos, las grandes potencias económicas que hay. Hay tres temas que necesariamente yo creo que vi y que se pueden combinar perfectamente. Las relaciones no solo con China, sino China, Estados Unidos, el tema que ha planteado el gobierno la semana pasada de fortalecer la 5G y que yo dejo eso suelto, el tema de cómo se aplicará libremente al mercado, vamos a decirlo, o sea, al tipo de tecnología, al mercado, y nos vamos a la combinación de la crisis sanitaria donde está la vacuna. Combinan esos tres aspectos dentro de lo que son los intereses y lo que conviene en este momento al país, no a la parte política. La Cancillería Dominicana, en el día de ayer, o en el día antes de ayer, el canciller hizo una reunión de Zoom con el Grupo de Lima para llamar a un referéndum constitucional en Venezuela. Un error. Nosotros vamos a necesitar el petróleo venezolano. Esto no es un problema de izquierda o de derecha. ¿Y hay petróleo en Venezuela? Esto no es un problema de izquierda o derecha. Esto es un problema de que nosotros somos dependientes del petróleo y vamos a necesitar ese petróleo. Maduro dice que se va a inyectar la vacuna. Putin dice que se va a inyectar la vacuna. López Obrador lo hace. Los cubanos tienen la soberana, acaban de ejercer el segundo ensayo exitoso. El 1 de diciembre se inician los vuelos a Caracas y a Venezuela. República Dominicana va a retroceder en materia de turismo y de inversión en la región, porque mientras ellos van a estar abiertos, nosotros vamos a estar cerrados. Entonces, una política injerencista de parte del gobierno dominicano frente a los países de la región, como es el caso de los temas científicos, tecnológicos, es un error, toda vez que tú vas a necesitar las inversiones chinas en República Dominicana. China anuncia $1.000 millones en inversiones en minas de níquel y Estados Unidos anuncia la puesta de $2.000 millones para facilidades económicas para las pymes. A nosotros nos parece genial, porque entonces ahora vendrán los iraníes a tratar de traer energía nuclear y la energía atómica. A nosotros nos parece genial que nosotros podamos tener acceso al petróleo y a la gasolina refinada venezolana. Entonces, cuando tú tienes que un gobierno se unifica con Trump, que posiblemente en noviembre salga del poder, entonces tú estás mandando un mal mensaje, porque si tú estás recortando internamente políticas sociales, presupuestos de instituciones públicas que dejan utilidades, ¿de dónde tú vas a sacar el dinero? De los norteamericanos, que evidentemente... Ahí le van a dar 2.000 millones al país. La política norteamericana, y esto no es un problema ideológico, tú me das, yo te doy. La política norteamericana no es eso. Trump no, y los norteamericanos, el Departamento de Estado no es eso. Hassim, no es eso. Los norteamericanos tienen su propia agenda. Nosotros no tenemos que caerle atrás a esa agenda. Ellos ahorita te giran y te invaden Haití y te bloquean Haití. Y entonces nos quedemos nosotros como el sándwich en el medio. Ellos han demostrado, los norteamericanos, que sus intereses son sus prioridades. Bien, antes de darle paso de nuevo a Cristino, como conocedor de lo que es la comunicación que eres, quisiéramos ver qué opinas con respecto al manejo de el presidente Luis Abinader con la opinión pública, esa estrategia de cada cierto tiempo rendir cuentas de hasta dónde se ha llegado en su administración. ¿Cómo tú lo ves? El presidente es un hombre honesto, el presidente es un hombre sano, él tiene intereses económicos con los cuales surgió, los intereses del CONER, los intereses hegemónicos a los cuales él está facilitándole las posibilidades. Por eso habla de la privatización, porque ese es el precio, el pago a cambio. La alianza público-privada, como dice. Bueno, eso es privatización con otro nombre. Evidentemente, evidentemente. Y nosotros somos partícipes de no recorte de los programas sociales. No debe hacerlo el presidente,
no debe involucrarse en esa jugada. Eso es parte de por qué le solicité a Jacín venir. Tiene que tener mucho cuidado con esa posición de retirar las ayudas sociales e iniciar el proceso de privatización y de alianza público y de alianza público-privada, y que esos fenómenos tienen que estar muy bien transparentados. Porque tú no puedes venir diciéndome que voy aquí y allí a privatizar cuando yo te estoy generando beneficios. No podemos planear una fiesta si empeñamos los instrumentos. Si tú me empeñas Cristino, adelante. La Cámara de Diputados la semana pasada aprobó una resolución que contó con el apoyo de la Fuerza del Pueblo, mediante la cual se le solicitó al presidente de la República, al Poder Ejecutivo, que reconozca la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. José Ricardo Taveras, que fue director de Migración y que es un alto dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, le ha solicitado al PLD que aclare su posición con respecto a este tema, porque si esa es la posición del PLD, decía él, entonces la Fuerza Nacional Progresista tendría que reconsiderar sus relaciones con Fuerza del Pueblo. ¿Qué usted opina con respecto a esto, licenciado? Eso es una posición de la Fuerza Nacional Progresista que nosotros respetamos. Solamente. Nosotros no tenemos una posición determinada en función de lo que debe hacer la República. El tema nacionalismo es un tema que debe ser llevado a una discusión de otro orden. Aquí estamos hablando de términos de constitucionalidad. Juan Carlos, finalmente nos quedan 3 minutitos. Perdón. ¿Por qué votaron ustedes por esa resolución en la Cámara de Diputados? No tengo la información por qué los diputados y por qué el Congreso de la Fuerza del Pueblo asumió esa política. No tengo. Y tampoco lo veo como algo trascendental o prioritario, porque no se trata de un tema de libre frontera, no se trata de eso, se trata de aplicar la Constitución, y la Fuerza del Pueblo ha sido muy clara en función de la nacionalidad. La Fuerza del Pueblo, el presidente del partido Fuerza del Pueblo ha sido muy claro en función de lo que es la nacionalidad dominicana y en función de lo que es la geopolítica entre Haití y República Dominicana. Bien, finalmente se nos fue el tiempo, Juan Carlos, y quiero tu opinión de otro aspecto fundamental que no tiene que ver con la parte económica, sino, usted sabe muy bien que nosotros decimos todos los días que aquí solo con escuchar los dos, si se llama eslogan o frases que pegaron al PRM en el momento final de la campaña, que era "se van" y "el cambio", se saben gran parte por qué se votó y por quién se votó. Porque ahí "se van" es en contra del PLD y "el cambio" es queremos algo nuevo. Hay una parte importante de la sociedad que votó por combatir la corrupción, la impunidad y todo eso. Ese proceso, que yo lo veo complicado, muy complicado, porque una cosa es el discurso y otra cosa es, primero, nombrar una justicia independiente, luego documentar los procesos, más adelante llevarlos a la justicia, o sea, la Procuraduría debe de someter a los que encuentre vicios o indicios de corrupción, y luego los procesos que son largos. Aquí yo decía que estamos comenzando después de 2 años y medio ahora Odebrecht. Nosotros creemos. ¿Usted cree que realmente el dominicano y la sociedad está preparada para vivir la realidad de estos procesos y aguantarle al gobierno la verdad de lo que es seguir estos procesos y no seguirlo presionando en este sentido? Es que jugar a la política con la justicia es reaccionario. Es que además hay un principio muy elemental en derecho. Usted es inocente hasta que se demuestre que es culpable. Además, aerear en público los medios de comunicación mediatizando el tema de la justicia, a nosotros no nos parece que una cacería de brujas es inteligente en un momento de pandemia. Eso es un asunto del Poder Judicial y se supone que existe separación de poderes. La sociedad civil tiene que iniciar los procesos de ir al parte atrás para exigir ese tipo de cosas y tener calidad.
el tema de los empresarios en el poder, ellos tienen que entender que no es manejando la empresa, su empresa que está en el Estado. Entonces hay un choque ideológico, sociedad civil y empresa, solicitando que metan preso y que le recortan el dinero a los que trabajan política. Esto es inaudito, insólito. Entonces no, es la construcción del empleo y el 60% de la evasión del impuesto sobre la renta y el 45% de la evasión del ITEVI. Ahí es que donde, oiga esto ya para concluir, por favor. De los 70.000 millones de dólares que maneja el Estado Dominicano, apenas el 14% es administrado por el sector público. Es decir, apenas 10.000 millones de dólares. Los otros 60.000 millones de dólares, el 1% más rico de este país, se queda con el 99% de las utilidades. Entonces el discurso de la corrupción es un discurso hipócrita. Es un discurso falso. Es un discurso mediático. Es un tema de judicialización que los expertos en ciencias políticas le llaman el lawfare. Lo que le hicieron a Leonel ahora. Lo que le hizo Danilo a Leonel. Lo que le hizo Moreno a Lenin, Moreno a Correa, lo que le hicieron a Lula. Eso es lo que están tratando de hacer esos sectores de sociedad civil con la clase política dominicana. Bien, Juan Carlos Espinal, muchas gracias por este Te quiero mucho, líder. Te quiero mucho, líder. Este programa es tuyo, ¿viste? No, te quiero mucho, líder. Gracias a ustedes. Gracias al grupo de comunicaciones ASIN por ser un aliado estratégico, apoyador de todas nuestras iniciativas. Será así. Abrazo, cuídate. Muchas gracias. Bye.